Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a la Comunidad Creativa de Educación Libre, Asociación Civil, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Y en esta noche tengo el gusto de poder platicar con un matrimonio, Ricardo y Ana María Bagnoli. Ellos residen en Miami, Florida. Pero antes de iniciar, yo quiero mandar un saludo a cada una de las familias homeschoolers o que hacen homeschooler o educación en casa. Me es muy grato el poderles saludar desde mi ciudad en Cuernavaca, Morelos. Y esta transmisión hará todo lo posible para poder apoyar a las familias que han decidido tomar estilo de vida único y característico como posiblemente ustedes lo han ido conociendo poco a poco. Y para eso el día de hoy quiero presentarles a Ricardo y a Ana María, que en esta noche nos visitan desde Miami. Hola, ¿cómo están Ricardo y Ana María? Bienvenidos a Cuernavaca, Morelos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias por tenernos aquí en tu espacio. Gustoso de compartir contigo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, yo quisiera comenzar presentando un poquito de la vida de Ricardo y Ana María, que seguramente mucha gente que nos pueda seguir en esta noche y posteriormente ver la grabación de esta entrevista, ya los conocen. Y bueno, aquí está tomado de la página de Ricardo y Ana María de transitioneducation.net. Ahí está su página y ustedes pueden leer quiénes son ellos. Yo lo voy a hacer en este momento. Ricardo y Ana María Bagnoli, Ricardo nació en Montevideo, Uruguay, y Ana María es nacida en Bogotá, Colombia. Que por cierto, Ana María, voy a estar en tu país, en tu ciudad, en el mes de mayo. Voy a tener el gusto de conocer. Ellos están casados desde hace 15 años. Son los fundadores del Ministerio Transition Ed, una escuela parental sin fines de lucro establecida en Estados Unidos desde el 2017, que capacita y equipa a familias hispanas sobre cómo transformar su hogar en el mejor y primer lugar de aprendizaje bajo principios bíblicos y de una manera creativa. Ana y Ricardo creen que la educación es un diseño y una herramienta para descubrir, nutrir y promover el propósito dado por Dios para cada niño. Ana María es consejera de familia y diseñadora de interiores, y Ricardo posee una licenciatura en educación cristiana. Ambos son ministros ordenados dentro de Estados Unidos y enseñan la palabra de Dios desde hace más de 25 años. Wow, pues toda una vida, como dice una canción por ahí. Ricardo, ¿cómo te sientes tú como un padre de familia que conduce la educación de sus hijos junto con su esposa? ¿Cómo me siento? Libre. Me siento libre. Tengo libertad de cuando quiere decir, niños, hoy no hay clase, nos vamos de paseo. O mejor dicho, la clase hoy la hacemos en un parque, o la hacemos en un supermercado, o la hacemos en la playa, o la hacemos donde querramos. De verdad lo que más se siente que hoy podemos experimentar, ¿no? Luego ya de 11 años educando, es la libertad. Y cuando decimos la libertad, nosotros nunca enviamos a nuestros niños a un colegio. Siempre estuvieron en casa, entonces para nosotros es un estilo de vida. Pero cuando yo lo comparo con otras familias que tenemos cercanas que están con sus hijos en los colegios, es un corre-corre constante en el que se vive, que es bien complicado. Y a veces uno quiere hacer un programa para salir o algo que siempre se dice que los homeschooling, como el problema de la sociabilización, es un mito. Realmente tenemos más tiempo para sociabilizar y a veces no podemos concordar con las otras familias para que eso suceda. O sea que sí me siento con una libertad de familia de poder movernos libremente. De hecho, llevamos recorriendo Estados Unidos hace 3 años
parte de nuestro programa de homeschooling. Dios nos ha permitido viajar en RV alrededor de Estados Unidos, ya sea dando conferencias o de paseo, aprendiendo. Y eso ha sido una experiencia grandísima que no la hubiéramos podido hacer de otra manera. Wow. Y Ana María, ¿cómo te sientes junto con Ricardo, tu esposo, involucrados como se espera que los padres de familia estén involucrados en el proceso educativo de sus hijos? Mira, yo me siento plena como madre, como profesional, como ministro, como mujer. Me siento plenamente satisfecha de poder ser pieza esencial en la educación de mis hijos, de haberlos podido ver crecer y desarrollarse hasta este momento, desde aprender a agarrar un lápiz y escribir los primeros números hasta poder ahora leer libros de 1000 páginas y escribir sus propios ensayos. Ha sido realmente un privilegio poder ver el desarrollo emocional, espiritual, físico de nuestros hijos. Lo considero un regalo y considero que es una bendición para cualquier padre que lo quiera tomar. Así que cuando me preguntan a mí que cómo hago todo esto, bueno, primero que todo, hemos entrado en el orden, creo yo, correcto, según los principios de familia bíblicos, en asumir la responsabilidad como primeros maestros de nuestros hijos, depender de nuestro creador todos los días, buscar el paso a seguir en el día a día. Y hoy en día, pues no es solamente que es un modelo de vida para nosotros, sino que ahora no es un estilo de vida para nosotros, sino que también ahora lo podemos compartir con otros y extenderlo en su pureza, ¿no? Y en su capacidad tan grande que ofrece para que las familias realmente disfruten tener hijos, criar hijos y formar a la siguiente generación. Es un deleite. Debería ser para todos un deleite. Y en su experiencia, ¿cómo nos podrían platicar brevemente tres preguntas que son como que muy básicas, por lo menos acá en México, cuando saben que uno ha decidido cambiar de estilo de vida o dirigirse a un estilo de vida pues ordenado por Dios, que es la educación de los hijos, pero nos encontramos con tres preguntas, yo creo que ya hay más: socialización, certificación y reinserción al sistema educativo. Son como que ya hay que hacer un manual, si es que no existe, pero quisiera que nos platicaran brevemente cómo estas tres preguntas pueden ser respondidas cuando uno dice es un estilo de vida. ¿Cómo poder entender la profundidad de que se ha tomado una decisión hacia un estilo de vida? Qué buena pregunta y la planteaste muy bien. Voy a comenzar con la parte de la sociabilización, que es de tanto que he visto, es el mito más grande. Y realmente cuando tú tienes todo el tiempo en tus manos para manejarlo con tus hijos, eres tú, o sea, cuando digo tú, eres tú, papá, mamá, que decides en qué vas a invertir todo ese tiempo que tienes. Las personas creen que uno hace homeschooling y uno se queda encerrado todo el día en la casa. Ese es el mito más grande que hay. De hecho, el nombre homeschooling habría que borrarlo, porque el schooling no pasa solamente en la casa. El schooling, o sea, cuando uno va a un supermercado, tú en el supermercado aprendes biología, química, matemática, aprendes finanzas, un montón de cosas que pasan dentro de un supermercado, simplemente yéndose a las compras. Le das un presupuesto, tenemos, no sé, $20 para hacer las compras y necesitamos ciertos ingredientes. Y ahí tú te armaste tremenda clase y el niño sabe aprendiendo cómo hacer un buen administrador. Hay muchos, a ver, de nuevo, el espacio lo busca uno. Aquí en Estados Unidos hay muchas actividades que se dirían extracurriculares, pero para nosotros pasan a ser el día a día, ya sea llevarlo a deporte, clase de música, ir a un parque, por supuesto que luego salir con amigos, etcétera, etcétera. Eso es un gran mito que hay, la parte de sociabilización. Entonces, no sé, ¿quieres tú responderla?
Pues pienso que la parte de la certificación también es una de las preocupaciones más grandes de los padres que siempre manifiestan cómo puedo yo legalizar o certificar mis estudios. Y hoy en día hay tantas maneras de hacerlo, varía de país en país, varía de estado en estado, pero estas preguntas son, yo digo, las minucias, lo menos importante, porque en realidad al hablar de educación en el hogar como un estilo de vida, tú estás reestructurando tu día a día para hacer esto posible. Entonces, cuando hablo a la gente de qué es este estilo de vida, pues tengo que compartir también cómo es que vivimos el día a día, cómo es que hemos escogido un currículum, porque primero pues, hemos invertido tiempo en conocer a nuestros hijos, en orar, en buscar consejo, en instruirnos para poder escoger el material adecuado y luego implementarlo. Y entonces la implementación es también un estilo de vida, porque no a todos les funciona la misma herramienta. Entonces va muchísimo más allá que el aspecto académico. Si yo tengo que resumir a alguien homeschool, tengo que decirle que esto no se trata de la formación académica, se trata de la formación integral de tus hijos. Eso incluye sus emociones, su aspecto físico, su crecimiento espiritual y obviamente también su desarrollo académico, cosa que poco se menciona, porque siempre se enfocan mucho en un estilo de vida de productividad académica, pero poco se habla del fruto integral que esto produce en nuestros hogares. Y bien decías, Ricardo, que escuela en casa o el homeschooling no es únicamente las cuatro paredes de nuestro hogar, sino supermercados, teatros, museos, excursiones, campamentos. Y sin embargo, por ejemplo, el creador del concepto unschooling, que es el correcto, sin escuela, de John, deberíamos proponer que no se diga homeschooling, sino unschooling, que el término acuñado originalmente. Si me permiten, sumando un poquito o juntando esto breve que nos han compartido, Transition Ed es una respuesta a la necesidad de la comunidad hispana, donde puede encontrar herramientas, asesoría, capacitación y un equipo de apoyo para establecer un diseño educativo original en el hogar. María y Ricardo, ¿en qué momento ustedes se dan cuenta, al paso del tiempo que empiezan a educar a sus hijos, que es necesario dar un salto de fe, haber recibido una guianza, algún consejo y decir, tenemos que hacer algo más que educar a nuestros hijos, tenemos que permearlo, extenderlo y compartirlo, y entonces surge Transition Ed. Sí, ¿Cuánto tiempo, cómo logran establecer este ministerio? Sí, esa es una de las preguntas que más me gustan a mí, así que Ricardo me está diciendo respóndela. Sí. Porque sí hay un punto de transición para nosotros. Esto era una bendición para nosotros. Hace 11 años educamos en casa, pero viviendo en Estados Unidos, al ir con frecuencia a las conferencias estatales, nos dimos cuenta que todo era en inglés, que poco había para el mundo hispano, y teníamos una carga por transferir ese conocimiento a las familias latinoamericanas, inclusive de manera bilingüe, pero la carga fue creciendo y cada año que continuamos yendo cada año a las conferencias veíamos que era una bendición grandísima que se la estaba perdiendo todo un grupo de personas por no conocerlo. Y empezamos simplemente a dar talleres gratuitamente. La gente que nos conocía, nosotros éramos los únicos que educábamos en casa, tanto en nuestra familia como entre nuestras amistades. Éramos como en la iglesia, éramos los extraños, los raros. Éramos los que estábamos rompiendo toda la tradición. Inclusive de pronto murmuraban detrás de nosotros, sí, claro. Otros simplemente nos felicitaban, pero no querían saber mucho del asunto. Para nosotros, en el 2017, se nos da la oportunidad, el Señor nos da la oportunidad de fundar Transition como ministerio oficial.
yo digo que esto comenzó en el corazón de nosotros. Ya nosotros estábamos haciéndolo naturalmente, compartiendo, pero nosotros queríamos hacer algo formal, algo profesional, algo serio, porque consideramos que la educación de las siguientes generaciones es un tema serio. Y cuando nos empezamos a dar cuenta de las falencias de otros sistemas y empezamos a ver que en la educación en el hogar se respondían tantas preguntas para los padres y además unifica la familia y además permite que tu hijo sea criado bajo su propósito de vida, no bajo un invento de nosotros o una improvisación. Esto no es una improvisación. Fundamos en el 2017 Transition para comenzar entonces a impartir todo este conocimiento, conectar a las familias a los recursos necesarios, porque no lo hacemos solos. Nosotros hablamos a los padres, entrenamos desde una cosmovisión bíblica y desde nuestro conocimiento y nuestra preparación profesional y como ministros también, pero no podemos hacerlo todo, entonces trabajamos con aquellos que tienen ya los currículums o las herramientas. Entonces se ha convertido en un lugar donde los padres encuentran todo lo que necesitan para comenzar. Y durante el año, pues se ha extendido nuestro trabajo, porque al suplir una necesidad tan grande que había anteriormente, abrir esta primera conferencia de homeschooling en español en Estados Unidos, pues eso fue como decirte como una bomba atómica. Tuvo ondas de reacción y empezaron a florecer. Yo digo, ya existían grupos de apoyo, por supuesto, gente que ya lo había hecho antes, pero cogieron fuerza. Y empezó a salir yo iba a salir de las cuevas, las voces de las personas que ya llevaban mucho tiempo educando en casa con las familias hispanas en diferentes estados de Estados Unidos, y se ha convertido esto como casi en un ¿cómo te diría? En un llamado a educar bajo un diseño, bajo un propósito claro, y todos estamos unidos, entendiendo que no es solamente en la casa de Ricardo y Ana, sino que es un diseño para todo el que lo quiera abrazar y vivir e incorporar en su casa, y para eso está, para facilitar el proceso, para ayudar a salir de dudas y para invitar a cada vez más padres a que se vayan a educar en casa. ¿Y cuál ha sido una plática que hayan tenido con sus hijos con respecto a que ellos pues no han pisado un colegio y seguramente conocen familiares, conocen amigos, parientes que tienen están en un sistema escolarizado? ¿Cuáles son pues las charlas, los parámetros que ustedes han establecido con sus hijos para que ellos sepan que están haciendo algo pues que es normal, que es natural, ¿no? Independientemente de que otros vayan a la escuela? Bueno, realmente no ha sido muy complicado esa parte, dado que tenemos muchos amigos. Bueno, como te digo, nosotros crecimos en la propia iglesia, todo el mundo iba a colegio regular. Y nosotros comenzamos haciendo homeschooling en nuestra casa. Y poco a poco, más bien, yo diría que lo que pasó fue el contrario. Le preguntaban a nuestros hijos cómo era eso. Y los niños, mira, yo me acuerdo de una vez un niño muy especial, me acuerdo. Y me acuerdo de uno, pero ya, han sido más de uno, pero uno que cuando mis hijos, el mayor le dijo que estaba haciendo homeschool, él lo miró con una cara tierna y a la vez como angustiada, decir, wow, como qué suertudo. O sea, fue en inglés fue dervino, look of you, o sea, como qué suertudo tú que puedes hacer eso. Porque poco a poco mis hijos han ido escuchando cuáles son los problemas que se viven en colegios, que suceden. No quiere decir que en la casa no haya problemas, por supuesto. O sea, en todas las casas hay distintas situaciones. Pero en un colegio se favorece, o sea, pasa que hay mucho más por la cantidad de niños que hay. Entonces no hay un sentimiento de que papi quiero ir al colegio o algo, no, para nada. O sea, es abierto, le hemos mostrado, conocen, o sea. Y también les hemos compartido nuestro propio testimonio, porque nosotros fuimos escolarizados. Entonces se ha vuelto una oportunidad para compartirles precisamente cómo es un sistema y cómo es la bendición que ellos tienen en casa. Además, que pueden tener acceso a becas, pueden seguir continuando sus estudios profesionales.
nos hemos puesto nosotros como ejemplo y no es que nunca hayan ido a una escuela, claro, o sea, lo han visto, inclusive han sido parte de algunas actividades que se llevan a cabo en planteles educativos y surgen preguntas, bueno, ¿qué pasa en este salón? ¿Cómo funciona esto? El horario de trabajo, a qué hora se levantan, las tareas, todo esto, y nos ha servido mucho para contrastar. Y creo que ellos han llegado a valorar el estilo de vida que llevamos y todo lo que ha comprendido eso. Como dice Ricardo, no ha sido como un conflicto, sino una oportunidad de conversación y poder compartir las diferentes maneras de educación que existen. Hasta ahora no hemos tenido que nos digan, papi, quiero ir a la escuela. No, para nada. O sea, eso es para nada. No. Y se le ha preguntado, o sea, le hemos preguntado eso como para provocarlos, ¿no? A ver qué tal. Y no. O sea, todo muy bien. Ahora que tuvimos el gusto de conocer a Dorcas en el mes de noviembre, ella le hizo una pregunta a la audiencia, los que estábamos ahí escuchando su conferencia. Nos preguntó, ¿cuántos de ustedes, por desesperación, han deseado regresar a sus hijos a la escuela? Oh, claro. Todos levantaron la mano. Pero para ir profundizando un poquito del trabajo que han estado haciendo, me gustaría que nos comentaran qué fue lo primeritito que se les ocurrió que deberían de hacer. Y que de ahí surge Transition. Lo primero. O sea, como que fue lo que encendió o cuáles fueron las primeras decisiones que tomamos cuando comenzamos? Como cuando uno tiene lluvia de ideas, okay. ¿Cuál fue la primera idea que les cayó? Bueno, eso es mi esposa. Mi esposa no tiene lluvia, tiene tormenta de ideas. No es lluvia, es un huracán de ideas constante, así que por favor, ¿cuál habrá sido la primera? Es que esto fue una idea de Dios. Sí, es tremendo. Esto no ha sido una cosa que yo diga es mi invento o es mi propuesta, no es mi propuesta. Yeah. La frase que nos identifica a nosotros, y si la entran a la página van a encontrar, dice educación por diseño. Y aún mismo, cuando yo recibo en mi pensamiento, en mi corazón esa misma frase me confronta a mí. Yo no entendí, o sea, se me amplió el concepto de la educación. Siempre me ha apasionado la educación, soy bien académica, me gusta leer, tenía buenas calificaciones, tenía becas, me gusta educar y transferir conocimiento, pero la primera, como tú dices, idea, que no es mía, fue pensar que la educación es un diseño completo. Uh-huh. Y de ahí explota todo lo que estamos nosotros ahora trabajando. ¿Por qué? Porque la educación, cuando la evalúas, tiene vida. Es una herramienta que comprende tiempos, que comprende el entender las edades de desarrollo, el identificar talentos, dones, el orar, la familia. Hay tantos ingredientes dentro de la educación que esa frase educación por diseño nos transportó a otro nivel mucho más profundo y más grande de lo que es educar para la vida o formar a la siguiente generación desde nuestras casas. Entonces, eso viene ligado a que cada uno somos únicos, o sea, somos únicos, Dios nos creó cada uno único, con propósito único, con diseño único. Entonces, cuando tú lo miras ahí, es imposible que la educación para todo el mundo tenga que ser lo mismo, repetir todo lo mismo. Es como que digamos, todos tenemos que ser futbolistas o todos tenemos que ser paracaidistas. No es necesariamente eso. O sea, de acuerdo a la esencia que Dios puso en ti, es como se debería ir guiando esa educación. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú compartes muchos tiempos con tus hijos, tú puedes observar realmente cuáles son esos talentos innatos que están en nuestros niños y cuáles son los dones que Dios dio a nuestros niños. Tú puedes ir guiando de una manera mucho más efectiva la educación de ellos. Ahora, esto que nos acaban de compartir, pues ahí nos podríamos quedar unas 3 días, ¿no? Un seminario de 3 días nada más para esto. Sí. Pero yo me estuve haciendo la pregunta de educación o educar por diseño y platicando con mi esposa, pues bueno, cada familia
conforme va entendiendo, toma de aquí, de allá, pregunta, se asesora, nos llaman, tratamos de irles apoyando, pero se me ocurre preguntarles cómo proporcionar el diseño correcto, si es posible, y adecuado para cada familia que es tan diferente una de otra. Sí, Qué buena pregunta. claro. Bueno, esto lo hemos resumido está en nuestra página web escrito cómo nosotros capacitamos a los padres para que descifren, para que descubran ese diseño que es tan único para cada familia. Y es comenzar en un proceso de identificar para luego diseñar un plan de estudio y luego implementarlo. Identificar a qué se refiere. Nosotros le enseñamos a los padres cómo identificar cómo es su núcleo familiar, desde conocer a sus hijos en lo que les gusta, sus colores favoritos, la comida, lo más sencillo, hasta poder identificar cuáles son sus intereses académicos o sus intereses artísticos y por supuesto también involucrar siempre un tiempo devocional en donde la dependencia sea siempre la dirección del padre de padres. Siempre enseñamos que hay por encima de los padres está un padre de padres y es el mismo autor de la palabra, de la Biblia, pero hoy lamentablemente pues, la gente dice no hay manual para ser padres, hay una cantidad de libros de consejería familiar y yo inclusive soy consejera familiar y siempre les digo no hay mejor consejo que el del padre que creó tus hijos. Entonces tú necesitas identificar primero para qué el creador te dio a sus hijos. ¿Para qué tú tienes hijos? ¿Para que quede linda una foto? ¿O porque esos niños tienen un propósito de vida que desarrollar? Y a través de la educación vas a desarrollar ese propósito. Entonces se vuelve mucho más profundo. Y una vez los padres, claro, te estoy resumiendo lo que hablamos en entrenamientos, pero... Sí, porque, perdona, solo una cosa. También es súper importante identificar cuál es el estilo de aprendizaje de tus hijos también. Eso te ahorra muchísimo. Es parte de la identificación, el estilo de aprendizaje que hoy también se ha vuelto un tema bastante interesante para muchos. Para los homeschoolers creo que es un tema muy brillante, pero para los nuevos hablar de estilos de aprendizaje es un gran descubrimiento. Y dentro de eso, nosotros llevamos luego a los padres, una vez identifican cómo es su núcleo familiar, inclusive quienes viven dentro de la casa, si hay hermanitos, si no hay hermanitos, si la mamá es soltera, si el papá es soltero, no sabemos. Cada casa es un ambiente diferente. Llevar a esa familia entonces a encontrarse con un abanico de oportunidades de escoger herramientas que se acoplen a ese núcleo familiar y al propósito de vida de sus chicos. Por ponerte un ejemplo, si hay un niño que tenga un interés muy grande en la música, pues eso se identifica en ese primer paso, ¿no? Si este chico tiene 5 años, no será igual si tuviera 10, 11 o 12, porque ya con la variación de la edad pueden adquirir otras herramientas. Por eso el primer paso de identificación es tan importante, pero luego toda la selección del material y la creación de un plan de estudio debería girar en torno a ese propósito de vida. Es decir, ¿para qué le vamos a exigir a los chicos que se esfuercen en estudiar, qué te voy a decir, construcción o arquitectura, cuando el chico nació para ser chef y cocinar? Eso pasa en el proceso de identificación. Nosotros como padres siempre estamos observando, analizando, que cómo van, si les gusta, no les gusta, todo eso. ¿Cómo no caer en el error de hacer que mi hijo estudie lo que yo no puedo estudiar? O lo mismo que yo estudié, porque no sé, si yo soy pastor, mi hijo tiene que salir pastor. No necesariamente tiene que salir pastor tu hijo. Tal vez es evangelista, tal vez es maestro o profeta, yo no sé yo no puedo imponer el diseño en mi hijo y eso sí que tener mucho cuidado. Yo no impongo el diseño, yo creo el diseño fue dado por el padre. Mi deber es investigar en el que lo creó cuál fue el diseño que tiene ese niño o niña o los niños, ¿no? Y bueno, para terminar, después de lo que dice Ricardo, la última fase de los entrenamientos nuestros es el proceso de la implementación, porque pues la familia pasa por un proceso de investigación, de identificar, de descubrir, luego a diseñar un plan educativo, pero luego a vivirlo. Y cuando tú lo vas a vivir, todos sabemos, los que ya llevamos unos años educando en casa, que una cosa es el papel y otra cosa es la vida diaria, cotidiana.
en donde para tú implementar y crear hábitos y hacer ajustes, pues se entra a veces en fricciones, se entra en tener que conversar, se entra en que tenemos que dejar de hacer unas cosas para hacer otras. Y personalmente yo observo que este ciclo se repite, para todos los hogares se repite casi que una vez al año. Casi que una vez al año todos los padres están reevaluando, rediseñando y volviendo a implementar y haciendo ajustes hasta llevar a su hijo a graduarse de la escuela y poder tenerlos ya ubicados en el camino para el cual pues fueron creados, ¿no? Entonces el entrenamiento simplifica. Lo que hacemos es tratar de simplificar todo este proceso y responder tantas preguntas que surgen en el camino, ¿no? Para ustedes, ¿cuál ha sido la duda más recurrente que han visto en padres de familia que han decidido educar en casa? Pero, ¿qué es lo que les hace ahí como, a ver, déjame pensarlo, déjame orar? Esto se los pregunto por lo siguiente. Cuando mi esposa y yo decidimos educar a nuestras 3 hijas, principalmente a las 2 más chicas, en casa, pues uno pues quiere hacer las cosas de cierta manera y tal vez como la hizo otra familia y nos dimos cuenta que no nos falla a nosotros, a ellos no, pero recibimos una recomendación de unos amigos que educaron a sus hijos en casa en Canadá, mencionando lo que decían al principio, a ellas, a esta familia, a estos amigos, el gobierno de Canadá les daba dinero por educar a sus hijos en casa, ¿no? No recuerdo exactamente cómo es el acuerdo, pero la primera recomendación que recibió mi esposa fue: desintoxícate un año del sistema escolarizado. Sí. Experimenta un año. Y después de haber utilizado una plataforma que yo ya no la recomiendo, pero no la voy a mencionar, pero ¿cuál para ustedes ha sido la duda, así de cajón, con la que llegan las familias? ¿Lo hago o no lo hago, Ricardo y Ana María? ¿Educo o no educo a mis hijos? Y les doy la razón. Bueno, hay varias. Voy a nombrarte las más comunes y todas están aquí. O sea, son todas mentales de cómo nos educaron. No importa el país, tal vez depende del país y depende de lo que se le dice el estrato social, que no me gusta esa palabra, pero depende de dónde naciste, en qué lugar, qué barrio, pues un poquito más de trabas o menos trabas vas a tener. Pero las primeras dudas es, aquí en Estados Unidos, el idioma. Esa es la primera, que es un espanto por una familia latina. O sea, tenés que ser un letrado en inglés para educar a tu hijo. No, no es verdad. Pero es una barrera que tiene. Segunda barrera, el dinero. ¿Qué tan caro es hacer homeschooling? Y realmente uno puede hacer homeschooling en $0, básicamente, porque en la biblioteca pública tú puedes ir y estudiar con los materiales de la biblioteca pública. O puede ser tan caro como cuántos tutores tú quieras tener o actividades extracurriculares. Otro de los temas como tal es, no tengo tiempo. No tengo tiempo para educar a mi hijo, tengo que trabajar, mi esposa tiene que trabajar y no tengo tiempo para educar a mi hijo. La otra es, bueno, yo no soy maestro, yo no soy docente, yo no estudié para ser docente, a la cual yo devasto completamente, porque es que intrínsecamente todo padre es un maestro. Entonces, una vez tú eres padre, el mismo que te dio los hijos te capacita para educarlo. Es como decir, bueno, ¿y quién me da permiso de ser padre? Pues el que me dio los hijos. Yo no tengo que ir a pedir un certificado de ser padre. Yo soy padre porque tengo un hijo y ese hijo me lo entregó el que lo creó. Entonces, yo tengo la capacidad intrínseca de ser un buen maestro. Ahora, la gente asocia eso nuevamente con lo académico. Es que ser padre no es agarrar un libro y hacer un examen de matemáticas. Ser padre comprende muchísimo más responsabilidad y más detalle. Entonces, cuando yo le digo a un padre, usted es el primer maestro de su hijo, la gente piensa el maestro del aula de clase con un pupitre y un tablero. 6 horas con el niño ahí sentado. La función del maestro como tal es formar integralmente. Entonces, un padre está formando integralmente a sus hijos. Claro, lo académico cae allí, pero no lo hace solo.
nosotros buscamos o tutores o buscamos grupos de apoyo. Entonces la gente empieza como a despertar a que es un trabajo en comunidad y que no necesita un título profesional que diga usted es docente para poder educar a sus hijos. Claro. Ahora, por esto que les pregunto y me acaban de compartir, quiero tomar prestado una pregunta que ustedes hacen, si me lo permiten. Entonces, ¿cómo preparar tu hogar para la transición hacia la educación en casa? Bueno, volvemos a ese momento de identificar. Yo pienso que todo padre tiene el derecho de educar a sus hijos, pero también creo que los padres necesitamos capacitación y para eso existe Transition. Creo que los padres necesitamos constantemente estar siendo capacitados y renovados en nuestro pensamiento, sobre todo porque los tiempos de ahora no son los tiempos de antes. Tenemos otros retos que cumplir. Eso implica preparar la casa. Otra de las preguntas que nos dicen es, bueno, ¿y cómo monto aquí un salón de clase? ¿Cómo que voy a comprar una mesa, voy a comprar una pizarra? Y lo primero que digo, yo les digo, no repliquen la escuela convencional dentro de la casa. No me vayan a montar un salón de clase con un pupitre y una pizarra, porque no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la casa completa se va a convertir en el salón de clase. Entonces tú vas a hacer clase en la cocina, en el baño, en el cuarto, en el patio, y empezamos a romper toda esta estructura mental del aula de clase. Esa es una de las cosas principales que yo hablo en los entrenamientos, es cómo yo preparo esa casa. Bueno, vamos a ver la casa como el aula completa de clase. Cada esquina y cada rincón se convierte potencialmente en un lugar donde tu hijo puede aprender. Y no necesariamente sentado en una silla, puede aprender sentado en el suelo, en el sofá, puede aprender caminando, corriendo, bailando. Entonces empezamos a devastar todos estos mitos que existen. De hecho, perdón que te corto, me estoy acordando, sí. a nuestra hija, ella es bien activa. Una de las cosas que vimos es que le compramos una pelota grande, plástica, y ella sentada sobre la pelota rebotando, y ella estaba súper contenta ahí, podía aprender sin ningún problema, estaba concentrada haciendo lo que tenía que hacer también. Sí, porque ella es una estudiante kinestésica, y entonces los que entendemos en términos de estilos de aprendizaje sabemos que los niños necesitan algunos mucho movimiento, y esos son los niños que son como problemáticos, ¿no? Entonces, al hablar de cómo transformar tu casa para entrar en este diseño, es romper primero la estructura mental de lo que es la educación y en dónde ocurre, y luego utilizar lo que tienes, ya lo que tienes. Nosotros no los mandamos a comprar muebles y los mandamos a comprar los últimos juguetes de ciencias ni de matemáticas. Les enseñamos a utilizar lo que tienen para preparar, yo digo, el ambiente. Es que el ambiente juega un papel muy crucial. El ambiente o la atmósfera, diría yo, de aprendizaje debe ser uno donde, por ejemplo, se pueden cometer errores. Y para eso es duro para los padres que les gusta mucho la disciplina y el orden. ¿Cómo tú creas un ambiente donde también pueda tocarse y pueda de pronto tomar o romper algo y tú recogerlo sin ningún problema? A eso me refiero, preparar un ambiente donde el aprendizaje fluya también cuando se experimenta, donde no está todo bajo control, donde se puede preguntar, donde se puede cuestionar, donde se puede de pronto tomar un descanso porque ya estamos fatigados mentalmente y me puedo salir al patio a tomarme una merienda. A eso me refiero, nos referimos de cómo preparar la casa. Aparte, fundamental también es ¿qué entendemos por hogar? Ok, para hacer homeschooling necesito una casa súper grande, necesito un cuarto aparte, necesito tener 2 pisos, 3 pisos, o sea, ¿qué necesito? Como decía Ana, no. Necesita empezar con lo que tiene, es como casarse. ¿Qué tipo de casa necesito para casarme? No, tú lo primero que necesitas es conseguir una buena esposa, un buen esposo. Eso es lo primero que tú necesitas para casarte. Cuando tú identificas quién va a ser tu pareja, ahí tú decides casarte. ¿Dónde vas a vivir? Luego tú lo ves, porque mira, una de las experiencias que pasamos nosotros educando en casa, vamos a decirlo en el hogar, es que nos dimos cuenta, o el Señor, Dios, nos permitió ver cuál es el hogar. Y eso nos pasó cuando se nos inundó la casa y tuvimos que salir de nuestra propia casa
por un proceso mientras se arreglaba y todo eso. Fueron meses que tuvimos en un hotel, en un cuarto, era pequeñito y nosotros estábamos ahí contentísimos. Sí, era pues, comparado con la casa era algo pequeño, estábamos súper contentos, teníamos todo lo que necesitábamos y la parte escolar continuaba nada, porque nos dimos cuenta que el hogar somos nosotros. Cuando nos vamos a acampar, el hogar seguimos siendo nosotros, o sea, nosotros formamos el hogar y lo que dijo Ana, el ambiente es súper importante. Cuando tú mantienes un buen ambiente de aprendizaje, las cosas funcionan. Ahora, lo contrario también es cierto. Cuando hay caos, cuando hay grito, cuando hay peleas, cuando hay que nadie se entiende con nadie, ahí no funciona nada. Ahí cuando bien dice Ana, bueno, mejor salgan. Miren, muchachos, hoy no estudiamos. Vámonos a tomar un helado, vamos a andar en bicicleta, hagamos otra cosa porque el día de hoy no funciona. Acá le decimos que es teacher planning day. Le decimos cuando pasa así, no, hagamos otra cosa porque no funciona, no porque los materiales dentro de la casa están mal, sino porque la actitud no está buena. O sea, el hogar no está funcionando en ese momento. Y prepararse mentalmente, yo creo que los padres entran en un proceso de liberación. Sí. Se liberan, estás rompiendo tantas estructuras mentales y paradigmas que la gente no puede creer que esto sea posible. Hacer clase sentado en un sofá, pronto permitirle a tu hijo que esté en pijama, eso es como un sacrilegio, ¿no? Como, ¿qué es esto? Si a mí me ponían un uniforme y yo me levantaba a las 6 de la mañana para montarme en un bus e ir al salón. Entonces, sí creo y coincido con lo que tú dijiste anteriormente, que hay que descontaminar la mente y poder entonces preparar la casa para que entonces no parezca la reproducción de un sistema convencional. Es más, nuestros hijos van con nosotros a hacer actividades ministeriales, van con nosotros a hacer negocios también, o sea, ellos son parte de, o sea, no es que homeschooling es, ok, de 8 de la mañana a 10 de la mañana, luego paramos, no, obviamente hay que tener un horario, hay que tener una estructura, pero la parte de aprendizaje es un todo, como dice la Biblia, en todo tiempo, en el camino, al levantarte, al acostarte, en todo tiempo acontece. Este proceso de 3 pasos, si así lo puedo mencionar, identificar, diseñar, implementar, ¿cuánto tiempo debe de pasar para que una familia ya empiece a marchar solita, por decirlo de alguna manera, en su experiencia? Mira, eso varía de familia en familia porque todo depende también de la flexibilidad de la casa y de los padres también que se cedan al proceso, ¿no? Pero yo te diría que más o menos una familia después de nosotros acompañarla de pronto un año ya puede empezar a caminar sola, pero vuelven y retornan. Siempre, yo creo, inclusive nosotros, creo que el educarse en casa, no hay ningún momento donde tú te independizas del mundo de la educación en casa. Siempre estás buscando el siguiente paso y el apoyo o el consejo para el siguiente nivel. Porque si comencé a educar en casa en la edad elemental, no es lo mismo que en high school. Entonces, siempre voy a estar no dependiendo de nadie, pero sí buscando el apoyo y el acompañamiento. Entonces, yo diría que para arrancar bien, bueno, nuestro entrenamiento básico dura un mes. Dura un mes y en un mes tú ya tienes un entendimiento bastante amplio de lo que estás haciendo. Ahora, vuelvo al punto número 3, que es la implementación. Un mes no es suficiente para tú tener una buena implementación, entonces vas a regresar para buscar el apoyo que necesitas y hacer ajustes. Entonces, más o menos en un proceso de 3 meses, eso ya está rodando, pero nosotros no nos desligamos. Siempre hacemos, por ejemplo, un entrenamiento gratuito mensualmente. Nuestra comunidad puede entrar mensualmente y tomar ese entrenamiento, refrescar conceptos, actualizarse y seguir adelante. Y al año a veces se van las familias y no sabemos en dónde están y las venimos a ver, pues a ver, 3 años después y siguen educando en casa perfectamente y ya van avanzadísimos y no necesariamente dependen de nosotros, pero es algo que nosotros también creemos y trabajamos de esa manera. No queremos crear padres codependientes. No, para nada. Y no creemos en la codependencia, absolutamente. Así que lo que hacemos les va a funcionar inclusive para que lo compartan con otros y si deciden retornar a la conferencia o buscar un asesoramiento, pues estamos rodeados de un equipo profesional que los puede apoyar. Pero la idea es que la misma familia florezca en su diseño.
disfrute su diseño y siga su línea, que no va a ser la misma línea nuestra, porque cada hijo es diferente también. Entonces, ahí creo que es donde Dios se lleva toda la gloria en lo que pasa en cada casa, una vez esa casa entra en ese orden. Ahora, uno de los aspectos relevantes que tiene el homeschooling es la integración bíblica en los contenidos, en los saberes. Esta parte, ¿cómo la han abordado ustedes en el entrenamiento a papás? De que esto no es algo que sea opcional, que no se puede quitar de una currícula. ¿Cómo es esa parte en su entrenamiento? El entrenamiento tiene toda la cosmovisión bíblica implantada. De hecho, el que viene a nuestros entrenamientos sabe que se va a encontrar con principios bíblicos. Es siempre algo que decimos y no necesariamente la gente que viene a nosotros es cristiana o católica. A veces es personas que quieren escuchar, que quieren conocer de dónde sale todo esto. Entonces, en los entrenamientos hablamos más que todos de principios. Nosotros no estamos allí para darles, digamos... Teología, no se da teología, pero sí se dice de dónde se sacan todos los principios. Por supuesto. O sea, se le muestra dónde están todos los versículos y todo, y se aplican bien. O sea, es que son principios de vida que funcionan. O sea, termina. No, que son principios que funcionan. Y cuando lo aplican hay gente que queda impactada para bien. O sea, hay gente que ha podido conocer al Señor o volver a esa relación que tal vez había dejado, porque se dan cuenta que esto es serio. O sea, no es un invento, es el estilo, o sea, es el diseño de familia, no lo creamos nosotros, el diseño de familia no es nuevo, eso fue Dios que lo creó. Entonces, cuando tú le muestras el manual del que creó lo que está haciendo, ahí empieza a tener sentido todo. Hemos inclusive tenido experiencia de familias que comienzan inclusive a restaurar sus matrimonios por causa de empezar a escuchar estos entrenamientos, porque en nuestro entrenamiento va enfocado nuevamente a una formación integral. Es decir, yo en el entrenamiento no te voy a decir, mira, selecciona este currículum específico para hacer matemáticas. Nosotros no decimos eso. Nosotros más bien te vamos a explicar cómo puedes tú hacer una selección sabia, entendida y coherente con lo que tienes en tu hogar. Porque si tienes un niño con una discapacidad, ¿qué vas a hacer? No le puedes dar el mismo currículum que a otro niño. Entonces nos interesa es que el padre se posicione en su rol original. Primero conozca obviamente cuáles son sus funciones, cuáles son sus derechos, cuál es su autoridad como tal en la vida de un hijo. ¿Para qué somos padres? Todo eso lo tocamos en el entrenamiento aún antes de empezar a diseñar un plan de estudio, porque si vas a ser el maestro, el director de la educación, necesitas saber cuál es el propósito, cuál va a ser tu intención en todo este proceso. Entonces, hemos visto que se puede educar en casa sin necesidad de estos principios bíblicos también. Los brujos se educan en casa. Bueno, entonces, mucha gente lo puede hacer sin necesidad de aplicar los principios bíblicos. Sin embargo, desde la perspectiva que nosotros lo abordamos, sí lo hacemos desde una cosmovisión bíblica, porque creo que todo ser humano tiene en algún momento que tomar una decisión en qué cree, para qué está aquí en la tierra y necesita definir su respuesta. En el caso nuestro, volvemos a que lo original nace de ese creador y ahí mismo está planeado el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema, si lo podemos decir, religioso, de creencias, constitucionalmente hablando, está todo plasmado en la palabra. Entonces, nosotros no hacemos excepción de personas, nos llega cualquier tipo de persona, pero se van a encontrar necesariamente sí con unos principios que no podemos desligar y que además muchos currículums hoy en día los incorporan y los padres están buscando que sus hijos aprendan esos principios de vida, que es algo que me sorprende a mí porque estamos en una sociedad en este momento tan hostil y tan difícil que cuando escuchas que los padres quieren que sus hijos aprendan esos principios, pues para mí es una oportunidad de oro que no podemos dejar pasar por alto, porque ya tendríamos que entrar en los conceptos, bueno, ¿cuál es la moral? ¿Quién definió tu moral? ¿Quién definió tu propósito? Y todo va ligado nuevamente a tu cosmovisión. Okay. Ahora, quisiera pasar, si me lo permiten, Ana María, Ricardo, a 3 preguntas
muy difíciles para mí hacerlas, pero siempre las hago. ¿Están listos? Sí. Ok, la primera es, ¿qué garantiza y qué no garantiza el homeschooling? ¿Qué garantiza? ¿Qué garantiza que funcione? ¿Y qué no garantiza el homeschooling? ¿Qué garantiza? ¿Qué garantiza? Yo diría el entendimiento junto con la actitud de los papás. Es como el matrimonio. Yo lo pongo así. ¿Qué garantiza que un matrimonio funcione o no funcione? Los que integran el matrimonio. Tan sencillo como eso. ¿Qué tanto dejas tú que otras personas de afuera te influencien? Porque a nosotros nos decían, tú estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? No, los niños van a ser antisociales, tú no puedes. O sea, ¿qué no se dijo? Entonces, si yo permitía eso en mi vida, yo mismo era el que iba a garantizar que la experiencia homeschooling fuera terrible. O es más, que abandonáramos homeschooling. La consistencia, una continuidad educativa también, como bien decía Ana, o sea, uno tiene que seguir investigando como papá. Hay mucho material para leer, para abordar, para uno ir mejorando. Otra cosa que yo digo es el no olvidarse del por qué decidieron hacer homeschooling también. Es como el matrimonio. ¿Por qué me casé? Porque al primer problema que tengo, ¿voy a divorciarme? Claro que no. Tú no sales corriendo. Por supuesto, no se debe hacer eso. Entonces, ¿por qué te llevó a hacer homeschooling? Entonces, ¿cómo te mantienes firme en esa decisión que tomaste para que no sea algo desechable, que no sea una taza que se me rompió, la tiro y compro otra? No lo vemos así nosotros. O sea que el compromiso que tú tomas con eso garantiza el que continúe ese homeschool. A ver si yo entendí bien. Es una pregunta difícil porque garantía solamente la puede dar Dios. Es decir, yo no puedo garantizarte que tu hijo va a ganarse una beca para la mejor universidad de tu país porque tiene muchos factores que contemplar. Pero sí podría decir que tienes una alta probabilidad de tener una educación enfocada a tu propósito de vida, cosa que no se va a conseguir fácilmente en otros sistemas educativos. Y eso lo puedo decir con certeza, por la gran flexibilidad que ofrece el homeschool, la personalización del plan educativo y sobre todo incorporando esta parte de cosmovisión bíblica. Garantías, pues la garantía te la va a dar el padre siempre y cuando tú seas obediente y te dejes procesar y tomes las decisiones correctas en los momentos correctos y selecciones el currículum correcto. Hay tantos factores que yo no podría decir que el homeschooling es la salvación. No lo es. La salvación solo Jesús, el único salvador del mundo, pero sí tienes una altísima probabilidad, mejor que yo digo en cualquier sistema educativo, de que tu hijo conozca su propósito de vida a temprana edad, si es posible, y que no esté dando vueltas y vueltas y vueltas en su vida sin saber quién es y frustrado. Eso sí lo puedo yo aportar, la gran diferencia y lo que, entre comillas, pudiese garantizar. Ok. Bueno, la segunda pregunta difícil. No nos vamos a tardar mucho en las preguntas difíciles. Homeschooling, educación escolarizada versus educación en el hogar. Si ustedes tienen los dos espectros, ¿qué nos podrían compartir? En lo personal, a mí pues me cuestionan una institución, pero hay homeschooling en la experiencia de vida, pero son antagonistas, son complementarios. ¿Cómo ven esta realidad? Y me refiero a educación escolarizada cristiana o colegios cristianos. ¿Cómo ha sido en su experiencia ver estos dos espectros? ¿Comienzas tú o yo puedo comenzar? Sí. Ok, lo que yo veo y que veo siempre, y de nuevo, es algo que no es imposible ocultarlo. En una, tú compartes en familia, que es el núcleo que Dios creó. La otra te separa de la familia, que es el núcleo que Dios creó. No importa en qué
institución esté pasando, puede ser cristiana, puede ser pública, sabemos que una va a tener una influencia, cuando digo pública o privada también, ¿no? Porque hay privada no necesariamente cristiana, o sea, hay privada con otros propósitos también. Para mí eso es grandísimo. Para mí eso es grandísimo. ¿Por qué? Porque hay como una necesidad últimamente de separar a la familia. Y ese trabajo lo hace Satanás. Y perdón que lo diga así. O sea, papá está 8 horas en un lado, mamá 8 horas por otro lado y los niños por allá 8 horas. Y cuando llegamos a convivir no se sabe qué pasa. ¿Qué nos enseñó COVID? COVID nos enseñó que la familia no está preparada para vivir junta. Increíble. Los papás nos llaman a decir, ¿y ahora qué hago con mi hijo? Hay un día solo, libre, o sea, un día feriado a la semana en cualquier hogar, y la pregunta que uno dice, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Y uno le dice, ¿no sabes qué hacer con tu hijo? No, la familia no sabe qué hacer con los hijos. Llegan las vacaciones y están pensando en qué campamento de verano ponen a los niños porque no saben qué hacer en familia. ¿Por qué? Porque la familia no está preparada para vivir en familia. Sí, para mí son dos sistemas muy diferentes. El resultado es diferente. Yo fui completamente escolarizada y lo que yo digo hoy no lo decía hace recién graduada del colegio ni de la universidad. No pienso como cuando me gradué de la universidad, y mucho menos puedo decir que la universidad o el colegio me definió mi propósito de vida. Para nada. De hecho, había algunas clases de catequismo en mi colegio y aprendí un poco de palabra, de Biblia, pero yo no tenía una relación con mi creador. Entonces, para mí es una gran diferencia los dos sistemas, y no es para crear controversia, pero tengo la experiencia de las dos, y no solamente la mía. He conocido testimonios de otras personas y he visto el fruto en otras familias, como para salirnos un poco de nuestro testimonio personal. Es que hay evidencia de lo que está ofreciendo un sistema o ofreciendo el otro, y aún ambos fundamentados, digamos, en una cosmovisión bíblica. Para mí, como dice Ricardo, uno incorpora, fortalece la relación paterno-filial muy, muy, muy de cerca, y promueve la unicidad del estudiante, la particularidad del estudiante, mientras el otro es como por bloques. Tú no puedes personalizar mucho, tienes grupos que tienes que atender muy generalizados. Conocimiento general. Y obviamente, pues los padres no están tan presentes porque están delegados en esa institución. No sé si respondimos la pregunta adecuadamente. No, yo se las pregunto porque a mí me las han preguntado, y uno se encuentra en una situación, pues no voy a responder lo que quieres escuchar, ¿no? Sino Claro. las cosas como son, ¿no? Por eso la tercera pregunta para mí ha sido la más difícil responder y la más difícil preguntar, pero se las quiero preguntar a ustedes, Ana María y Ricardo. ¿Todas las familias cristianas están obligadas a hacer homeschooling? No, yo no podría decir que es obligación, no. Que tenés el derecho legal, sí. Que tenés el respaldo de Dios, por supuesto que sí. Que es un privilegio, claro que sí, claro que sí. Yo no puedo decir antes, cuando mandamos a nuestros hijos al colegio era así porque no tuvimos esta experiencia, pero como te digo, o sea, para nosotros, o sea, tú comenzaste con una pregunta a mí, me dijiste cómo me siento con homeschool y me siento libre. O sea, me ha dado una libertad que no hubiera podido hacer de otra manera. Yo creo que es un derecho, un privilegio. Nosotros lo vemos como una responsabilidad que Dios puso en nosotros. O sea, Él hizo que nuestros hijos nacieran en nuestro hogar, y nosotros somos los responsables de ellos. Cuando el Señor nos llama a cuenta, él no le va a preguntar al maestro qué hizo con mi hijo, me va a preguntar a mí. ¿Qué pasó con mi hijo? Me van a preguntar a mí. Si mi hijo se mete en un problema, me van a preguntar a mí. Y no quiere decir que los maestros sean malos, no, nada que ver. O malas situaciones en los colegios tampoco, no estamos hablando de eso, pero estamos hablando de un sentido de responsabilidad. Con eso no quiero decir que los padres que mandan a los niños al colegio son irresponsables, no,
porque si nunca te lo presentaron o como nosotros antes no sabíamos o hay una ignorancia con respecto al tema, no puedo decir que es irresponsable, pero una vez Dios te confronta con eso, te muestra la posibilidad, pues en el caso de nosotros decidimos, vamos adelante con esto. Yo también creo que tiene mucho que ver, la respuesta a esa pregunta también tiene que tener un contexto, porque el contexto actual de la educación es crítico. Estamos en una crisis educativa que yo creo esta pregunta hecha hace 10 años atrás no tendría la misma respuesta, porque no es que porque seas cristiano tienes que hacer homeschooling, es que la evidencia es tan obvia de lo que está sucediendo que si tú quieres realmente preservar la infancia de tus hijos, qué mejor que estén en tu mano y que tú te prepares y que tú puedas definir cuáles son las herramientas que vas a usar. Porque los chicos, cuando están chicos, necesitan una instrucción saludable, necesitan ser protegidos, custodiados y lamentablemente el deterioro de la educación hoy en día y ¿cómo se dice? ¿Cómo permiten que permisividad. Esa palabra, disculpe, es tan atrevida, tú no sabes, hemos escuchado de padres que sus hijos llegan con una información increíble, ya expuestos a una cantidad de cosas que para los tiempos de hoy, para un padre responsable, yo le diría, piénselo, considérelo, es mejor pasar por un proceso de acoplamiento que exponer a su hijo a un contenido que lo va a marcar en su psiquis desde pequeño y le van a enseñar una cantidad de aberraciones que yo considero estamos en un tiempo crucial de toma de decisiones. Y volviendo a esto original, que los padres son la autoridad principal de esos hijos y no un plantel educativo o un gobierno. Entonces, si tú entiendes tu rol, tú puedes escoger tener en casa a tu hijo y suministrar la educación de maneras diferentes. No creo que el contexto es muy importante para esta respuesta que estoy dando, porque hay que considerar la gravedad del sistema educativo actual y de lo que estamos viendo que no se puede tapar con la mano y de lo que se está impartiendo intencionalmente para que los chicos acepten conceptos aberrantes y no sabemos qué va a pasar de aquí a unos 15 años, que es lo que vamos a tener en estas generaciones. Entonces, para el cristiano o el que conoce la palabra, es mucho más confrontativo. Si tú lees la palabra y estás viendo lo que está sucediendo, hay un signo de pregunta al cual debes responder urgentemente, sobre todo si estás en esta etapa de educación de infante a 18, 19 años. Claro. Wow, pues sí, son preguntas que surgen y hay otras más en la que la intención de la pregunta muchas veces es, ya ves, no es correcto o si es correcto educar a tus hijos en casa, sacarlos y todo esto. Y esto me lleva a una reflexión por algo que mencionabas, Ana María, al principio. Entender la esencia del homeschool, entender su historia, su origen, el conocerlo desde hace más de 30 años, me he dado cuenta que ha cambiado muchas cosas. Ahorita acabo de googlear la palabra homeschooling. Hay más de 55 millones de respuestas, de links, 55 millones de posibilidades. Pero yo me estoy dando cuenta que han surgido muchos grupos, muchos colectivos, muchos ministerios y Comunidad Creativa es uno de tantos que procuramos hacer las cosas lo mejor posible, pero ante tantas opciones y posibilidades, ¿cuáles son los riesgos de que se pierda la esencia del homeschooling o de la escuela en educación en el hogar? Bueno, yo creo que son los mismos riesgos que ha pasado desde que Jesús vino hasta ahora. Ya se ha abierto en más de 40,000 denominaciones. Eso es lo que ha pasado con homeschool, exactamente lo mismo. Hay un montón de denominaciones de homeschool.
un montón de opciones para homeschool. O sea, eso es lo que está pasando y cuanto más avance, más va a pasar. Por eso nosotros hablamos de retornar a un diseño original. Cuando tú retornas el original, es el original. Sí, pues la situación de los últimos 2 años ha sido favorable en el crecimiento de la educación en el hogar, pero simultáneamente con eso hay muchísima ignorancia, porque se cree ahora que es como una alternativa o es la moda. Y vemos ahora una cantidad de redes sociales posteando sus experiencias diarias en casa y la mamá contenta con sus hijos y se vende una fotografía que no es genuina, no es real de lo que es realmente educar en casa. No es estar en la casa cocinando galletas con tus hijos en la cocina. Estamos hablando de la formación integral de tu hijo, de un adulto que va a ser un adulto. Entonces, no es simplemente, mira qué lindo la paso. No, la historia del homeschooling tiene un origen, tiene que ver con gobierno, tiene que ver con cosmovisión, tiene que ver con intencionalidad, con formación de la siguiente generación y con respetar una autoridad parental. Entonces, al no conocer esta historia de la educación en el hogar y tener una nueva generación de padres que están entrando, se corre el peligro de olvidarse de la historia y permitir que se altere la historia y convertir el homeschooling en una moda comercializada, lo cual no es. Y ese es un gran peligro. Esto no es una moda. Por eso nosotros convocamos a los padres a que se capaciten, estudien, se preparen y tomen la herramienta correcta para hacerlo bien, porque estás hablando de que estás formando a tu hijo intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, lo estás llevando por un camino de formación para su vida. Es una gran, gran responsabilidad que no se resume en un post de social media con una cara feliz todos los días. No es cierto. Es una falsa foto. Wow. Y algo, sí, Ricardo, ¿querías comentar algo? No. Algo que platicamos mucho, mi esposa y yo, es la relación padres e hijos. Que parece ser que se está abriendo una brecha en cuanto a la comunicación, en cuanto a que los hijos puedan encontrar en sus padres la persona correcta y adecuada para poder hablar, para poder comunicarse. Podríamos decir, Ricardo y Ana María, que el homeschooling diera garantizar que esa comunicación entre padres e hijos es más difícil que se pierda si los hijos estuvieran en un sistema escolarizado. Es más difícil que se pierda si van a un sistema escolarizado, es la pregunta. Bueno, yo sí creo que estar en la casa educando y viéndote todos los días va a promover conversación, va a promover relación. Ahora, es un arma de doble filo. Puede construir una relación o puede resquebrajar la relación, porque si no lo sabes manejar, pues todos somos seres individuales. No todos los días estamos de buen ánimo, estamos lidiando con diferentes, de pronto, edades en la casa, estamos casados, tenemos diferencias. Yo pienso que cuando entras a educar en casa, una de las preparaciones que tenemos que tener precisamente es en el manejo de las emociones, en el manejo de las relaciones, para que sea constructivo, en donde entra, por supuesto, una cosmovisión bíblica, porque la Biblia habla de relaciones, pero también hay un manejo de esos tiempos y esa comunicación tan importante, que se puede lograr una mejor relación o puede ser una bomba de tiempo por causa del no saber manejarlo bien, sobre todo de los padres, porque pues los jóvenes y los niños están en desarrollo y los padres se supone que están dirigiendo. Entonces, sí creo que el homeschooling ofrece una ventaja grandísima para tener una mejor relación más cercana con tus hijos, claro que sí, pero tiene mucho también que ver con el manejo que le dan a sus papás. Correcto. Ahora, el trabajo que ustedes comenzaron 2017, ¿verdad? Lo menciona. A través de todos estos años, Ricardo y Ana María, ¿cuál es el punto clave que jamás dejarían de trabajar? Podría haber cosas que ya dejen a un lado, ya no se hable tanto de un tema o de otro, pero ¿cuál creen que sería su columna vertebral
de toda la vida que el Señor les permita seguir con este ministerio y espero que sean muchos años. Que nos veamos de bastón, bueno, no de bastón, que nos veamos, pues no sé, de 80, 85 y seamos Dios lo permita, que seamos la primera generación de abuelos que hayamos educado a hijos en casa, ¿no? Así es. ¿Cuál sería tu columna vertebral? Que nunca he oído hablar. Son dos. Lo primero que comenzaría es no descuidarme de continuar atendiendo la casa. Porque eso, y a ver, la mucha actividad nos lleva a descuidar el hogar. Tanta actividad buena, porque no es actividad mala, nos lleva a descuidar el hogar. Entonces, a veces el volcarse demasiado a la parte ministerial nos puede dejar de atender el hogar. Entonces, primero continuar firme con lo que es dedicarle tiempo a la familia, ya sea tanto a los niños, educándolo como a mi esposa. Luego, ¿qué no dejaríamos de hablar? Del propósito de los niños. Es que así comenzó, o sea, realmente comenzó porque creemos que los niños tienen, o sea, hay un propósito único que lo tienen que cumplir y una de las mejores maneras, herramientas que vemos es educar a los niños en el hogar. O sea, cuando digo en el hogar, en el núcleo, desde el aspecto familiar. Yo diría que yo no dejaría nunca de hablar que la educación es un diseño. Yo vuelvo a la frase original. Nunca pararía de hablar que es un diseño completo que incluye a la familia, a los hijos, incluye la palabra, incluye tantos detalles. Puedo dejar de hablar de currículums. Es un tema que, créelo o no, que soy muy académica, no me gusta mucho tocar porque me parece demasiado superficial. A mí me gusta hablar de la profundidad, de dónde tú vas a tomar la decisión para seleccionar el material. Yo no dejaría de hablar nunca de principios para formar carácter y no dejaría nunca de hablar de la cosmovisión que plantea la palabra, porque creo firmemente que ella reproduce o crea a un ser humano con una conciencia correcta, con un carácter correcto, que va a promover vida, que no va a promover muerte, que va a construir. En fin, para mí, creo que para todo ser humano su cosmovisión es sumamente importante. Basado en su cosmovisión, usted toma decisiones. Entonces, yo no podría dejar de hablar de una cosmovisión bíblica ni tampoco desligar la educación de ese tema. Y eso, pues, obviamente es un paquetón gigante de muchas cosas, pero podemos dejar de hablar de currículum y de calificaciones tranquilamente y de graduaciones y de títulos y de diplomas y no abandonaría el principio de vida fundamental que va a sostener a esos estudiantes como adultos. Ok. Ahora, si nos quieren platicar ya para ir cerrando, y les agradezco muchísimo la oportunidad que me dieron de poder platicar con ustedes, ¿cuáles son las actividades que tienen en puerta en los próximos meses? Y si nos pueden hablar de esto que mencionabas en septiembre. Sí, claro. Por supuesto. Nosotros hacemos anualmente una conferencia que se llama Educa por Diseño, la hemos hecho a nivel presencial, pero este año vamos a formatearla o para presentarla en una plataforma digital completamente el 28 de septiembre 2024, con la misma intención de capacitar, de conectar a la comunidad con los recursos que existen, de tratar los mismos temas que tratamos a nivel presencial, pero que pueda llegar a nivel online a todas aquellas personas que nos siguen de otros países o de otros estados que no pudieron venir. Y paralelo a eso, todos los meses tenemos un entrenamiento gratuito, siempre a final de mes, que está siempre siendo promovido en nuestra página web. Y por otro lado, estaremos presencialmente nosotros dando una serie de charlas y de talleres en el estado de Virginia y en el estado de Arizona este año, que nos han invitado a compartir en español con las comunidades hispanohablantes de estos estados, porque eso es parte de lo que ha sucedido dentro de Estados Unidos, es un despertar dentro de la comunidad hispanohablante en cuanto a la educación en el hogar. Y siempre pues estamos capacitando, si no es a nivel presencial o en vivo,
tienen a su disposición entrenamientos grabados, las grabaciones de nuestras 3 conferencias, que siempre las personas lo pueden acceder, y tenemos una comunidad muy activa a través de YouTube y de Telegram. Así que por donde nos quieran buscar, nos van a encontrar en ese sentido. Y ahora también, no me acuerdo con la fecha de lanzamiento, se quedan así, vamos a tener el podcast. El 6 de abril, para tenerlo así más como estamos ahora, así más conversatorio, más de papá a papá, algo más accesible, donde vamos a traer invitados también. Eso es un boom, que el 9 ya vamos a comenzar con eso. Y bueno, como bien decía Ana, los entrenamientos presenciales aquí en la ciudad de Miami, también, eso ya tenemos la preparación para los papás. Ok, pues todo esto ya está publicado en su página, o habrá cosas que todavía están pendientes por subir. No, está todo en la página, también en Instagram hay mucho material donde estamos continuamente agregando. En los entrenamientos puedes encontrar en el menú, el menú de entrenamientos, ahí está el presencial, esos son los entrenamientos presenciales, pero si te diriges a la parte de abajo vas a encontrar los que son online y ya se pueden inscribir, esos son online. Todavía no van a encontrar la información de la cumbre de septiembre 28 y estamos prontos a poner algo sobre nuestro podcast para el 9 de abril. Ok. Pues bueno, aquí está la página de internet, también está la información en Facebook, en Instagram, y pues bueno, ahí podemos encontrarlos. ¿Algo más que quisieran añadir, Ana María, Ricardo? ¿Un mensaje para la gente de México? Bueno, la gente de México nos motiva porque México va a la vanguardia en homeschooling de lo que hemos visto con otros países. México está bien adelantado, tal vez también por la proximidad con Estados Unidos y las familias que van y vienen. Hay un buen entendimiento de lo que es homeschooling y muchos materiales vienen de México. O sea que estamos contentos, orgullosos del pueblo mexicano. De hecho, nuestra primera conferencia pública fue hecha, que participamos online, fue hecha en México. Sí, así que, bueno, ¿qué te puedo decir? Son inspiración para muchos latinos en México. Te quiero dar gracias a ti por este espacio, Miguel Ángel, excelente. Muy buena la entrevista me pareció. Gracias por haber mostrado también el material en lo que estamos. Contentos de poder haber compartido este tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias, Ana María y Ricardo Bañoli. ¿Sí dije bien su apellido? Sí, excelente. Muchas gracias. Ok, tomé un curso intensivo para poder decir el nombre. Y pues muchísimas gracias, amigos, y toda la gente que nos ha seguido y la gente que nos pueda seguir próximamente en Comunidad Creativa de Educación Libre. Recuerden que somos la primera asociación civil de promover educación en el estado de Morelos, y este canal es para la divulgación educativa y principalmente educación cristiana. Muchísimas gracias, muy buenas noches y un saludo hasta Miami, Florida, y toda la comunidad hispana que pertenece a Transition. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bendiciones también. Hasta la próxima.